Hola, hola, un gusto verte nuevamente y si este es tu primer video, bienvenido a Spanish Amigos. En la conversación de hoy vamos a platicar de por qué a los canadienses y a los estadounidenses les gusta tanto México. Em, Recuerda que estas conversaciones es para practicar un ritmo natural de hablar español y entonces me encantaría saber qué tanto entiendes, cómo te sientes con tu español y qué tal te parecen estas conversaciones. Entonces, sin más preámbulo, puedes tomar tu taza de café, té, lo que tú quieras, ponte cómodo y vamos a platicar. Entonces, como contexto, a lo largo de los años he vivido en diferentes lugares de México y he conocido a diferentes personas, extranjeros de varios países, pero principalmente de Estados Unidos y de Canadá, que me han ido platicando de cosas que les encanta de México. Entonces, en este video te voy a compartir las respuestas principales y las cosas que más les gustan de México y de la cultura. Número uno, algo que me han dicho muchas personas de diferentes edades y de diferentes contextos, por decirlo así. Hay gente que viene del mundo más empresarial, hay gente que, de hecho, algunos europeos también. Entonces, personas de varios perfiles, digámoslo así. Me han dicho que algo que les encanta de México es que el mexicano está muy orientado a la familia. Se siente en la cultura como la prioridad es la familia y todo gira alrededor de la familia. Esto se ve muy claro en el ritmo de vida, porque aunque el mexicano es súper chambeador y muy trabajador, generalmente, acuérdate que en estas conversaciones no pretendo hablar de todo México porque es un país enorme y cada estado es casi su propio país, pero generalmente el mexicano va a priorizar a la familia. En algún otro video conté la historia de un amigo extranjero, él era de Estados Unidos y tenía un problema en su casa con unas tuberías y llamó a un plomero en sábado y le dijo que si podía venir a su casa. Y el plomero le dijo, no, es sábado, puedo ir el lunes. Y mi amigo le dijo, no me importa el precio, te pago el triple. Y el plomero le dijo, es que no me estás entendiendo, no es un tema de dinero. El sábado y el fin de semana es para dedicárselo a mi familia. Entonces, no es un tema de dinero, no necesito que me pagues el triple, nos vemos el lunes. Y él quedó sorprendido. Él me dijo, en Estados Unidos tú le ofreces el triple de pago a alguien y no lo dudarían un segundo. Entonces, eso es algo que en general muchos de mis amigos extranjeros me han dicho que les encanta de México, porque la orientación a la familia también cambia, como te decía, el ritmo de vida y las prioridades. Y esto me lo dijeron amigos estadounidenses. Me dijo, en Estados Unidos muchos de nosotros vivimos para trabajar y trabajamos y trabajamos y trabajamos y parece que nunca es suficiente y nunca terminamos. Y me dijo, y no fue sino hasta que me mudé a México, porque este amigo ya vive tiempo completo en México, me dijo que me di cuenta que el mexicano trabaja para vivir, trabaja lo que necesita para cubrir sus necesidades, para cubrir los costos de la semana y poder disfrutar a la familia. Que eso es algo interesante, porque a veces hay en ciertos casos que el mexicano vive día a día o semana a semana, y no digo que no hay una necesidad o un problema sistémico, económico, pero también muchas veces el mexicano trabaja lo que necesita para poder cubrir sus necesidades y poder disfrutar a la familia. En algún momento me acuerdo hablando con algunos artesanos que ellos me decían, yo necesito vender 5 tapetes al día para alimentar a mi familia. Y eso es todo lo que hago, eso es todo lo que necesito. Y yo me acuerdo en algún momento pensando en el emprendimiento o en las oportunidades y le dije, ¿y por qué no vendes más? Le dije, tienes una demanda enorme, podrías abrir una tienda, podrías vender 10 o 15. Y se quedó así como confundido y me dijo, porque eso me quitaría calidad de vida. Eso sería estresante y eso me haría trabajar el doble o el triple y no me quiero perder tiempo con mi familia. Entonces se me hace súper bonita la filosofía y la forma del mexicano de ver la vida y creo que es algo que, repito, eso es un atractivo para países que estando tan cerca como lo son Estados Unidos o Canadá, a veces la cultura puede ser tan diferente. Y eso nos lleva al punto
número 2. El punto número 2 es que a veces mucha gente se muda a México en búsqueda de una aventura. Buscan explorar algo diferente, porque, repito, aunque México está cerca de Estados Unidos y Canadá, a veces puede haber un shock cultural enorme y mucha gente dice, bueno, es el país que está en la frontera, ¿no? ¿Qué tan diferente puede ser? Y llegan a México y se dan cuenta que es una aventura. Como lo hemos hablado en otros videos, está lo que es México mágico, los mexicanismos, el ingenio mexicano y cosas que sacan de onda a los extranjeros a veces, ¿no? Entonces yo creo que ese es un factor muy grande. A mí, otra persona que se jubiló en México me dijo que le encanta porque por más años que vive en México siempre se sigue sorprendiendo de la magia del país y de me dice, siento que cada día es una aventura, no sé qué me va a esperar. A veces hay sorpresas gratas, a veces hay sorpresas que son un reto, pero México siempre me mantiene vivo. Me dijo, me regresó la vida cuando me mudé a México. Entonces, esa es una de las cosas que muchos amigos me han comentado que les gusta de México, es esa aventura, es esa vida que tiene, esa chispa que tiene tanto, bueno, el mexicano como el país. El número 3 el punto número 3 que le gusta a mucha gente de México es algo que es difícil de debatir, el clima. Sobre todo porque México tiene varios tipos de clima, casi los tiene todos, sin contar tal vez extremos, pero dependiendo la temporada puedes encontrar calor extremo también y frío. ¿Por qué? México tiene dos costas, entonces el clima de la playa y el clima tropical, ahí lo tienes. Después tienes la parte sur, que está más cerca del Caribe, entonces también es un clima muy rico. Y después por el centro, en el área del Bajío, es más desértico, entonces sigues teniendo tu calorcito, pero en las noches refresca más, tienes tu clima, repito, más desértico. Y luego en el norte también, y bueno, en otras áreas del país, tienes tus sierras, tienes tus montes, tienes montañas y lugares a una gran altura que te ofrecen ese cambio de clima, de ecosistema, y puedes llegar a alcanzar temperaturas muy bajas, puede ser muy frío, fresco, ¿cierto? Entonces en México puedes tener desde el clima tropical, jungla, selva, hasta bosques bastante frescos, bastante fríos y te digo, dependiendo la temporada puede llegar a temperaturas bajas. Entonces, en México, a grandes rasgos, puedes llegar a encontrar cualquier tipo de clima, que es muy agradable. Y el clima más común, bueno, más conocido, pues, puede ser el de Ciudad de México, que tanto México como lugares a los alrededores, como Cuernavaca, especialmente Cuernavaca, le dicen la eterna primavera porque tiene clima de primavera todo el año. Es bastante agradable. Entonces, ese es otro factor por la que muchos amigos me han dicho, era mi sueño mudarme a México porque, por ejemplo, algunos amigos canadienses me dijeron, yo ya viví suficientes inviernos y me encanta el clima de México. Gente, por ejemplo, amigos que conocí que vivían en la playa en el verano, donde era un calor bastante intenso, mucha humedad, y yo les decía, ¿no te molesta el calor? Y me decían, para nada, me fascina, todos los días me encanta el calor. Me dijo, apenas me acuerdo del invierno en Canadá, no sabes lo que disfruto aquí los veranos, que para mí los veranos, la verdad, eran un poco intensos. Pero bueno, creo que todo es relativo, ¿no? Y cuando has vivido muchos años en un invierno muy intenso, tal vez el verano de la playa un regalo, ¿no? Una delicia. Entonces, bueno, clima, punto número 3. El punto número 4 es muy interesante y repito, muchos estadounidenses y muchos canadienses me dijeron que algo que les gusta o que ellos notaron de México es que no es un país tan político como el de ellos. Ellos me decían que sienten que en sus países de origen la gente está a veces un poquito más dividida, más polarizada, que a veces los políticos son casi que íconos, ¿no? O celebridades y a veces se pierde un poco el sentido social, o a veces ellos me decían que sus amigos eran demasiado políticos o las conversaciones y que cuando llegaron a México encontraron que ese tema era más relajado. Te lo digo, todo es relativo, puede que hayan partes del país que sean diferentes, pero en general, a través de varias amistades y de muchos años, varios estadounidenses y canadienses me han mencionado que encuentran que México no está tan polarizado por el tema de la política y no es un tema tan fuerte.
Mi hipótesis, mi teoría es, regresando al punto número uno, ¿no? En México la prioridad es más la familia, a veces más las festividades regionales, culturales. La cultura mexicana llega a tomar más prioridad a veces que la política, y al menos esto es mi experiencia personal. En México había un sentido muy grande de orgullo hacia ser mexicanos, sin embargo, siempre una gran desconfianza a la política o a los políticos, como que se tenía una percepción de que todos son bastante corruptos, y hasta en la época de votaciones uno votaba por el menos peor. No había tanto este sentimiento de que va a llegar alguien a salvar al país o a solucionarlo todo, sino era más como un quién va a robar menos. No digo que esté bien, no digo que esté mal, no tenemos que entrar en detalles ni generalizar, pero ese era más o menos el sentimiento común, ¿no? O sea, era tratar de, cuando te juntas con grupos o con amigos, tratar de hablar de cosas agradables o cultivar más a la familia que orientado a esos temas en general. Y cuando se hablaba de política, uno siempre terminaba con el, bueno, todos son corruptos, ¿no? No había esta confianza tanto como que la política va a salvar al país, sino más bien cómo podemos nosotros como individuos cultivar un mejor mañana. Entonces, te digo, este tema obviamente es relativo, hay diferentes perspectivas, pero yo te estoy simplemente compartiendo lo que yo he ido aprendiendo de mis amigos, principalmente estadounidenses y canadienses, porque el contraste es interesante dado que los países están en el mismo continente. Y de ahí, el quinto factor que me han mencionado que les gusta mucho de México es el costo de vida. Sin embargo, este punto es interesante porque, bueno, como todo me imagino, o como otros temas, también es relativo. ¿Por qué? Porque al menos desde que yo nací en Ciudad de México hasta ahora, los precios han cambiado mucho. Obviamente ha habido olas de más gente que se ha venido a vivir a México, y hay ciertas zonas que se han vuelto como burbujas de extranjeros, y eso ha subido el precio de estas zonas mucho. Hay unas zonas que hasta se han dolarizado. Entonces hay gente que dice, yo me fui a México porque pensé que iba a ser más barato y no fue más barato. Pues en estas zonas a veces no es más barato y a veces es hasta un poquito más caro. Pero sin embargo, en general, el costo de vida local en México pues es más barato que en otros países, y ellos sí encuentran que en México pueden vivir una mejor calidad de vida con menos dinero. Y te digo, es como todo, si tú llegas primero y aterrizas en una de estas burbujas de extranjeros, puede que te den precio de extranjero o todo esté dolarizado, pero eventualmente si encuentras ofertas locales, especialmente si hablas español y te interesas por involucrarte en la cultura, puedes conseguir mucho mejor ofertas. Y algo que dice mucho el mexicano, es más barato en español. Entonces, si llegaste a esta parte del video, te felicito porque probablemente le estás echando muchas ganas a tu español, y qué padre que le inviertas tiempo para practicar tus capacidades de escuchar y de entender el español. Y si te interesa, ya sea viajar por México o Latinoamérica realmente, o mudarte, o tener algún tipo de aventura o explorar alguno de, ya sea México o algún otro país, pues hablar en español siempre te va a llevar mucho más lejos porque la gente aprecia ese esfuerzo, y te digo, a veces te puede salir hasta más barato. Entonces, ese era el punto número 5, es el costo, que te digo, puede variar a veces porque en inglés sí sale un poquito más caro, pero si te vas a las zonas más locales, todavía puedes encontrar un costo de vida relativamente más barato de lo que sería Canadá, Estados Unidos o hasta algunos países en Europa. Y te digo, ahí te dejo el tip, en español es más barato. Y no te preocupes si a veces te responden en español, perdón, en inglés. Quería hacer una nota al pie aquí, porque yo tengo amigos que me dicen, es que yo les hablo en español y ellos me responden en inglés. Al mexicano también le emociona mucho practicar su inglés. Entonces, a veces puedes decirles, oye, es que yo estoy tratando de practicar mi español. Y te vas a dar cuenta que ellos te dicen, yo quiero practicar mi inglés contigo. Entonces, tal vez por ahí también puedes encontrar amistades o crear relaciones para intercambiar culturas, intercambiar idiomas. Tú puedes mejorar tu español
y ellos practican su inglés, pero no te desanimes si te responden en inglés. Eso también es una forma para el mexicano demostrar su hospitalidad. Le da mucho orgullo al mexicano aprender inglés y poder recibirte y hablarlo, pero te digo, siempre se agradece cuando nos hablan en español. Entonces, hasta aquí te comparto estas 5 cositas que amigos míos me han dicho que les gusta mucho de México. Cuéntame, si tú has visitado México, qué te gusta de México y si no has visitado, tal vez es México o es algún otro país en Latinoamérica que te gustaría visitar. A mí me encanta siempre escuchar sus historias, por qué están aprendiendo español, por qué les gusta tanto, ¿no? Y me motiva mucho a seguir creando este tipo de conversaciones. Y bueno, hasta aquí la plática de hoy. Mil y mil gracias por tu atención. Me encanta verte en estos espacios y yo te veo en el próximo video.